Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una alegría para mí saludarlos un domingo más en una reunión de culto, de adoración y alabanza a nuestro Dios. Para empezar este tiempo, vamos a colocar en las manos de Dios nuestro culto. Vamos a orar entonces. Amado Señor, quiero colocarte, Señor, y ponerte en tus manos, Señor, este tiempo, Señor. Este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración, este tiempo, Señor, de aprender tu palabra. Amado Dios, gracias por las bendiciones y oportunidades que nos das, Señor, de poder estar en tu presencia, de poder alabarte, de poder adorarte, de poder, Señor, aprender y también obedecer y poner en práctica tu palabra. Te pongo, Dios, en tus manos, Señor, todo este culto, todo este tiempo, Señor, de principio a fin, desde las alabanzas, las oraciones, Señor, tu palabra, la administración, lo pongo, amado Espíritu Santo, en tus manos. Gracias, Dios, bendigo este tiempo. En el nombre de Jesús, oro así. Amén, amén. Déjenme todavía darles la bienvenida a cada uno de ustedes que domingo a domingo nos escuchan o están con nosotros también a través de las diferentes redes sociales. Así es que quiero dar la bienvenida a los diferentes hermanos de la iglesia de San Jerónimo, de Margen Derecha, de Cachona, de Puno, y también a nuestros amigos y hermanos que también nos acompañan a través de las redes sociales, sea a nivel nacional o internacional. Bienvenidos, que Dios los bendiga y disfruten este precioso tiempo con nuestro Dios. Y ahora tenemos entonces para poder empezar la alabanza y la adoración a nuestro Dios a cargo de Jeremy y de Juliana. Amén. Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Es hermoso poder alabar a nuestro Dios y entregarle todo. La Biblia dice: ¿a quién iremos si solo tenemos a Él? Entre los salmos. ¿Y dónde podremos huir si Él siempre está con nosotros? Entonces tenemos a nuestro Dios a nuestro favor y hoy le vamos a cantar. Amén. Te amamos, Señor, gracias. Tú eres el Dios de nuestra salvación, todopoderoso. Grandes son tus obras, Señor. Gracias, Dios. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Sus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Exaltamos. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Sus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor,
canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Gracias Dios, gracias Señor, gracias Señor. Te amamos Dios, te bendecimos. Eres Dios de nuestros corazones, Dios de nuestra alma, Señor. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Cántale, dile, Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltamos, Señor. Por siempre y siempre, oh Dios. Te amamos, Señor. Te amamos, Dios. Y el deseo de nuestro corazón, Señor, es adorarte. Es siempre, Señor, tenerte presente en nuestras vidas. Nuestro deseo, Señor, más profundo es siempre estar a tu lado, Señor. Te amamos, Dios. Te bendecimos. Cántale al Señor, dile, este es mi deseo, Dios, honrarte a ti. Oh, te amamos, Señor, te bendecimos. El deseo de nuestro corazón eres tú. Tú eres el deseado de nuestros corazones, Señor. Gracias, Jesús. Este es mi deseo, honrarte a ti. Te adoro a ti. Sí, Señor, te cantamos con todas mis fuerzas. Te alabaré. Mi adoración te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, yo vivo para ti. En cada palpitar, oh, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Sí, Señor. Te amamos, Dios. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo
Jesús, tú eres mi adoración. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Mi corazón te pertenece, Señor. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Declaramos nuestro amor hacia ti, Señor. Declaramos, Señor, toda nuestra entrega, Dios. Solo de ti dependemos, Señor. Rendimos nuestros corazones, rendimos nuestras vidas ante ti, Dios. Tú eres lo más importante, el centro de nuestras vidas, Señor. Le vamos a cantar y le vamos a decir: rindo mi ser, mi corazón. No mi ser. Oh, sí, Señor. Ser y mi corazón, cántale, dile, Señor, rindo mi ser y mi corazón. Oh Dios, yo rindo mi corazón, Señor, rindo mi ser. Gracias. No hay mejor lugar, Señor, que tu presencia. No hay mejor lugar, Señor, que estar ante ti, Dios. Que se abra el cielo, Señor. Que se abra el cielo, Señor. Abre tus bendiciones sobre nosotros. Bienvenido a este lugar y en nuestro corazón. Haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrazador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos, Espíritu. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Muévete, Espíritu, Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu,
declaramos, Señor. Declaramos nuestro amor a ti, Dios. Declaramos, Señor, nuestra pasión por ti. Muévete, abre los cielos, Señor. Muévete en toda nuestra nación, Señor. Te amamos, Dios. Señor, gracias. Bendícenos, Dios. Bendícenos ahora con tu mensaje, Señor. Háblanos, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Jeremy y a Juliana por estas hermosas alabanzas y canciones de adoración a Dios. Realmente hemos sido creados también para alabar y para adorar a Dios. Amén. El tema para hoy, integridad y sexualidad. Déjenme decirles que este mensaje va a ser como un mensaje introductorio para otras predicaciones en dirección de este tema que se va a tratar en los siguientes domingos, tanto en el capítulo 5 como en el capítulo 7 de la carta de Primera de Corintios. Para ver este tema vamos a ir también ahora por algunos versos bíblicos también justamente de la carta de Primera de Corintios, pero también vamos a ver algunos textos y algunas historias bíblicas del Antiguo Testamento para poder ir en dirección de este mensaje. Amén. Vamos a ir entonces ahora a Primera de Corintios 7:2. Primera de Corintios capítulo 5 versos 1. Y dice así entonces: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió el pecado? También vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, los versos del 12 al 18. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Y dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y solo la primera parte del verso 18 que dice: huid de la fornicación. Amén. Vamos a orar para poder escuchar la palabra de Dios. Amado Padre, gracias Señor. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios por la sabiduría, Señor, por la bendición de tu palabra, el cual nos sostiene en todo momento y en todo tiempo. Te pedimos en esta mañana que puedas hablarnos. Háblanos, háblame a mí. Habla a cada uno, Señor, de mis hermanos a través mío. Dejamos, Señor, tu palabra en tus manos. Tú pon esa disposición, ese ardor en el corazón por escuchar tu palabra, pero también, Señor, de obedecerla y ponerla, Señor, por obra. Gracias Dios, en el nombre de Jesús oro así, Señor, en esta mañana. Amén, amén, amén.
Vemos entonces, acabamos de leer acá en 1 Corintios capítulo 5, también en el capítulo 6, que Pablo nos dice que dentro de la iglesia de Corintios había un pecado sexual, dice, tan terrible que ni siquiera se había visto, dice Pablo, en la misma sociedad de Corinto. Y se trataba de un varón, de un hermano que había tomado como pareja a su madrastra, es decir, a la esposa de su papá. Otro de los asuntos también que vemos aquí en el contexto de la iglesia de Corintio es que todavía habían hermanos, no sé si pocos o muchos o algunos, que todavía continuaban o seguían las prácticas de la prostitución religiosa que era de costumbre en el contexto o en la ciudad de Corintios. Y pecados que Pablo comenzó a corregir y comenzó a decir, si a lo mejor esta costumbre pecaminosa que se da acá en la sociedad de Corinto es normal para estos tiempos, es normal para la sociedad, pero no es lo que Dios o lo que la palabra de Dios demanda y quiere para sus hijos. Pero así también como estos pecados que denunciaba Pablo y que decía no hagan esto, aléjense de todos estos pecados que la sociedad tiene por costumbre, también la Biblia nos habla de algunas relaciones que no están permitidas o que están prohibidas por la palabra de Dios. Así es que antes de empezar con algunos ejemplos bíblicos sobre este tema, vamos a ver qué relaciones están prohibidas o la Biblia los prohíbe dentro de la iglesia para los hijos de Dios. La primera de ellas son las relaciones extramatrimoniales, conocidas también como adulterio. Esto lo podemos ver en Mateo 15, 19. Es decir, toda relación fuera del matrimonio es una relación prohibida por Dios, es una relación que no agrada a Dios. La segunda relación que no agrada a Dios es las relaciones antes del matrimonio, o también lo que se llama fornicación. También esto lo vemos en Mateo 15, 19. También, si de repente la sociedad lo ve como en estos tiempos como normal, como algo común, las relaciones antes del matrimonio, la Biblia lo dice expresamente que no está de acuerdo. La Biblia lo dice expresamente que no es la voluntad de Dios. Otras las relaciones prohibidas también, otras relaciones que no agrada a Dios son las relaciones sin un matrimonio formalizado. A lo mejor esto va a tocar a muchos que están escuchando. Sí, las comunes o famosas convivencias. Dios quiere que el matrimonio tenga que ser bendecido por Dios y tenga que ser también legalizado o formalizado en las instituciones que nuestra sociedad cuenta. En nuestro caso, con la municipalidad, al cual llamamos también matrimonio civil. Otro de las relaciones que también, y bueno, para poder sustentar esto, pueden ustedes ir también a 1 Corintios 7, 2. Otra de las relaciones también que también no están aprobadas, y creo que también es de preocupación para el corazón del Padre, para el corazón de Dios, son las relaciones en yugo desigual. A lo mejor algunos preguntarán, ¿pero cómo es esta relación en yugo desigual? ¿Sí? Es cuando una persona o un cristiano, alguien que ha entregado su vida a Dios, que tiene fe en Dios, que sigue el camino de Dios, tiene como pareja, llega a enamorarse y a tener como pareja a un no cristiano, es decir, a alguien que no ha puesto su fe en Dios, que no sigue el camino de Dios, a un no cristiano o también no cristiana. Eso es yugo desigual, el cual vamos a estar poniendo con uno de los ejemplos que tenemos más abajo. Vamos a estar ahondando un poquito más de esta relación.
Otra también de las relaciones no permitidas, prohibidas por Dios en la Biblia, son las relaciones homosexuales. Estas las vamos a ver en 1 Corintios 6:9, y no solo en 1 Corintios 6:9. Hay muchos pasajes desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que Dios prohíbe y que Dios dice expresamente que no se agrada de las relaciones homosexuales. O de las relaciones también otra de las prácticas también que tampoco es de agrado para Dios, que tampoco su palabra la respalda, son los tratos con la pornografía y todo tipo o clase de perversión sexual. Eso lo podemos ver en Gálatas 5:19, y no solo en Gálatas 5:19, en muchos pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Después de haber a lo mejor citado esta lista de relaciones que a Dios no le agrada, ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplos desde el Antiguo Testamento en los cuales algunos hombres de Dios, algunos hombres que habían decidido seguir el camino de Dios, fueron prácticamente tomados y sacudidos por estos tipos de pecado. Veamos entonces el caso número 1, así lo he puesto, el caso de Sansón. El caso de Sansón es una historia bastante conocida, nos las enseñan desde la escuela dominical. Así es que Sansón había sido o era un varón que fue elegido o consagrado por Dios incluso desde antes de su nacimiento. Fue educado y cuidado por sus padres de manera bastante rigurosa, tal y como el ángel de Dios se los había comunicado. Sin embargo, al crecer, Sansón tomó decisiones equivocadas, tomó decisiones malas y comenzó a llevar una vida desordenada y pecaminosa en el área sexual. De tal manera que comenzó a tener a unirse incluso con prostitutas, y a unirse también con personas o con mujeres que no eran de su pueblo, es decir, que no eran israelitas. Y en el Antiguo Testamento las relaciones tanto con mujeres o con varones extranjeros, es decir, que no eran parte del pueblo de Dios, eran relaciones que también estaban expresamente prohibidas por la palabra de Dios. Pero Sansón hizo caso omiso a la palabra de Dios, hizo caso omiso a las enseñanzas y a los consejos de su padre. Él decidió ir rumbo de sus emociones, rumbo de sus pasiones, rumbo de sus sentimientos. Así es que una de sus últimas relaciones, que fue con Dalila, y que ella era del país de los filisteos, fue realmente o sumamente desastrosa y dañina para Sansón. Dice la palabra, y eso ustedes lo van a poder de repente, si ustedes desean ampliar un poco más sobre la historia de Sansón, lo pueden ver en Jueces. La parte que yo estoy exponiendo está en Jueces 16, pero desde los capítulos 14 en adelante pueden ver ustedes la biografía de este varón. Nos cuenta en Jueces capítulo 16 que él, al haberse unido con esta mujer, con Dalila, esta mujer dice que cada día lo hostigaba, cada día lo increpaba para que él le descubriese su gran secreto de su fortaleza. Sansón era un hombre fuerte, extraordinariamente fuerte, capaz de derribar incluso puertas, o incluso muros, capaz de matar él solo a cientos de varones. Así es que Sansón ha sido conocido en toda la Biblia por su extraordinaria fortaleza, pero él tenía un secreto. El secreto estaba en su cabello. Y Dios había advertido a su madre desde antes que naciese que no le tenían que cortar el cabello justamente por esto. Sin embargo, la persuasión y el ahínco
de su pareja, de cada día, de decirle: revélame tu secreto. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza extraordinaria? Dice la Biblia que llevó incluso a Sansón a una angustia tal que ni siquiera quería saber de la vida. Hay algunas personas que dicen que incluso quería morirse. A tal punto entonces que Sansón tuvo que ceder al hostigamiento de esta mujer, revelarle así su secreto para luego ser capturado, para luego ser incluso despojado de ambos ojos por los pobladores o los soldados filisteos, luego ser objeto de burla, ser llevado como objeto de juego, para finalmente morir. Algo que quiero aquí rescatar en esta historia de Sansón es la siguiente. He escuchado muchas veces a muchas personas, sobre todo a jóvenes, ¿no? A jóvenes y a señoritas, decir lo siguiente: no, hermana, yo estoy enamorado de esta persona, pero no es cristiano, no sigue el camino de Dios. ¿Y cuál es la respuesta? Ay, no, pero yo lo voy a convertir. Yo lo voy a convencer con la palabra de Dios y él se va a hacer cristiano. Estoy orando, estoy ayunando, él se va a hacer cristiano. Es más, ya ha venido, ya da un paso, ya ha venido a la iglesia el anterior domingo. Y tiene un corazón tan noble y hasta a veces me dice frases que yo misma digo: wow. Y a veces nos dejamos engañar por las pasiones, por los deseos y por los sentimientos, igual que Sansón. Y luego se termina justamente en una relación que lleva a una situación deprimente, o incluso a una relación de hostigamiento, y la hermana o el hermano que era cristiano a veces incluso termina desistiendo de su fe. Si en un momento tenía la fortaleza de Dios, termina alejándose en debilidad, en su relación, o en una relación débil con Dios. Cuidado con ese tipo de relaciones. Si bien esta relación llevó a Sansón a su destrucción, a no cumplir como Dios hubiese querido en su vida, con su propósito, con el llamado que Dios tenía para su vida, llevándolo finalmente a la muerte, siento decirte en esta mañana, amado hermano, hermana, si también seas o no seas todavía muy jovencito, ten cuidado con ese tipo de relaciones que Dios no le agrada y que Dios te aconseja en su palabra que no tengas que estar o no tengas que entrar, porque luego son relaciones tan tormentosas y tan difíciles de incluso salir de ahí o de desligarse. Amén. El segundo caso, yo le he llamado el caso David. Esto lo podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 11. David fue considerado hasta el final de sus días como un hombre que agradó a los ojos de Dios, como un hombre que hizo la voluntad de Dios. Sin embargo, hubo una situación en su vida, un día, diríamos, en su vida, que marcó un antes y un después en la vida de David. Todos conocemos a David como aquel varón, vamos a empezar desde jovencito, como aquel jovencito que dice que era capaz incluso de matar a un oso o a un león con sus propias manos para salvar a sus ovejas. Conocemos a David, al gran David, como aquel que derrotó al gigante Goliat. Sabemos de David como este gran rey David, quien fue que llevó el arca de Dios hasta Jerusalén, que la transportó. También sabemos de este David, ya siendo rey, incluso antes de ser rey, conocido como un gran guerrero, como un gran rey guerrero
que llevó a la victoria y a la extensión y a su máxima extensión territorial al pueblo de Israel. Sin embargo, este gran rey David, el cual había tenido tantas victorias en su vida, fue derrotado un día por un pecado sexual. Habló del pecado con Betsabé. Y aunque David se arrepintió de corazón, Dios lo perdonó. Sí, Dios lo perdonó al ver el corazón tan humillado y tan arrepentido de David. Pero eso no quitó de que David tuviera que asumir las consecuencias de sus actos. Y es así entonces que Dios le dijo que a partir de ese momento, por eso es que yo digo, y eso también ustedes lo van a poder ver en los libros de Reyes, que a partir de ese momento la familia de David no volvería a tener paz y que la destrucción iba a venir sobre David y que esa destrucción iba a salir de su propia familia. Es así entonces que uno de sus hijos, muy lamentable por supuesto esta parte de la historia, uno de los hijos de David violó a su propia hermana. Y su otro hijo, bueno, tuvo muchos hijos, vamos a ir solo por algunos, y su otro hijo, Absalón, intentó dar un golpe de estado a su padre David, de tal manera que David tuvo que huir entre muchas lágrimas y mucho sufrimiento, tuvo que huir por un camino de la persecución de su propio hijo que quería destituirlo de su trono. Incluso en este camino, no solamente por el caminaba o iba con el dolor por lo que estaba sucediendo con su hijo, sino que incluso había una persona que lo insultaba terriblemente y hasta le tiraba piedras y le tiraba polvo. Y él con todo esto iba llorando, vuelvo a repetir, con mucho dolor por este camino, hasta que finalmente tuvo que ver morir a su propio hijo a manos del ejército. El dolor que le sobrevino a causa de los problemas familiares que tuvo fue bastante duro para David, pero todo pecado tiene una consecuencia. Y también el pecado de relaciones sexuales o el pecado sexual. Ahora, no es el único caso de David. A lo largo de la historia de la iglesia ha habido muchos predicadores, evangelistas, siervos de Dios, grandes líderes, incluso reconocidos a nivel mundial, que destruyeron y que llevaron y causaron dolor a causa de un pecado, a causa de un adulterio. Llevaron dolor a ellos mismos, a sus familias e incluso a su propia iglesia. Todo pecado lleva consecuencias. Sí, Dios es amor, sí, Dios tiene misericordia, Dios ve el corazón y Dios te perdona, pero las consecuencias y el asumir las consecuencias a veces pueden ser bastante dolorosas y bastante difíciles. El tercer caso que también vamos a ver del Antiguo Testamento es el caso de José. Esto lo tenemos en Génesis 37, desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. José era un jovencito que había pasado por mucho. José prácticamente fue casi asesinado por sus propios hermanos. Fue quitado o fue separado de su padre, aún todavía muy joven. Su padre lo amaba muchísimo. Seguro que también José amaba mucho a su padre. Como que no fue asesinado por sus hermanos, estos entonces tramaron venderlo.
lo vendieron como esclavo. Llegó a ser esclavo en la casa de un tal oficial romano llamado Potifar. Y como si todo esto no fuera poco, todavía en este lugar donde él estaba, donde ya se había ganado la confianza de su amo, donde su amo lo había colocado sobre la administración de toda la casa, la esposa de su amo un día quiso tomarlo por la fuerza a José para llevar a cabo sus planes pecaminosos en el área sexual. Pero dice la Biblia que José huyó, escapó, dejando así incluso la ropa en las manos de esta mujer, la cual más adelante lo acusó más bien de intento de violación, llegando así José por querer obedecer a Dios, guardarse para Dios, no defraudar a la persona que lo había dado o le había dado un buen puesto de trabajo, teniendo así un costo el querer guardar su integridad. Llegó entonces así a la cárcel. ¿Qué aprendemos de la historia de José? ¿Qué nos enseña José esta historia para poder guardarnos o ser íntegros en este área? Una de las palabras que la he podido ver 2 veces, bueno, seguro que hay más, pero vamos a mencionar 2 veces en el Nuevo Testamento y uno en el Antiguo Testamento, es esta palabra de huir. También hemos leído acá en 1 Corintios, el capítulo 6, el verso 18 dice: huid de la fornicación. También en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 22, también dice, Pablo aconseja a Timoteo y le dice: huye de las pasiones juveniles. Y también vemos ahora acá en la historia de José, esta acción y esta palabra en José: huye. No somos llamados a quedarnos en medio del pecado, aunque a veces sí. También Primera de Pedro 5, del 8 al 9, nos dice de que a veces sí tenemos que permanecer y resistir en medio de tentaciones y en medio a lo mejor de situaciones pues que van en contra de la palabra de Dios, en medio de situaciones pecaminosas. Sin embargo, amado hermano, cuando podamos y tengamos la posibilidad de huir o de no, más bien de no entrar a una situación de pecado, a un lugar de pecado, pues huye con todas tus fuerzas. Hay algunos que piensan de que no, yo soy tan fuerte que pues no, o sea, yo me enfrento al pecado. Pero esta palabra es sabiduría de huir o de no ingresar a situaciones o contextos donde hay pecado. ¿Alguna vez? Seguro a muchos los han invitado a algunos despedidos, ¿no es cierto? O despedidas, ¿no? De solteros o de solteras, donde uno no está obligado a ir, donde uno puede decir no voy. Y nos dice, a ver, voy a ir, ¿no? Como chisme, a ver, ¿qué pasará por ahí? No, total, esas cosas a mí no me afectan. He escuchado muchas veces. Oye, ¿y por qué ves esa película que no tiene un buen contenido? Que tiene un contenido pecaminoso. Ay, pero ¿qué me va a afectar? Es una simple película. Eso no me afecta. Yo soy fuerte. Pero déjame decirte que la Biblia te aconseja de escapar de esas situaciones, ya sean lugares, ya sean personas, ya sean momentos de pecado o pecaminosos que puedan llevarte a pecar. Otra de las cosas también
que podemos aprender en esta historia de José es en cuanto al deseo o la codicia. La mujer de Potifar miraba con deseo y con codicia a José. Así es que también ahí vemos que esto del mirar con deseo no solo es de varones, también de mujeres, y no solo en el tiempo de José, también en nuestros tiempos. Una de las cosas que tenemos que tener muy especial cuidado y atención y darle mucha importancia es el cuidado de nuestros pensamientos. Porque dice Mateo 15, ¿de dónde salen los malos deseos? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se originan los malos deseos? No, nos dice entonces, porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Así es que, ¿de dónde salen los malos deseos? De nuestros pensamientos. Y es importante y primordial tener que aprender a cuidar nuestros pensamientos. Martín Lutero decía lo siguiente: no puedes evitar que los pájaros vuelen en tu cabeza, pero sí puedes evitar que estos pájaros hagan nido sobre tu cabeza. No podemos evitar que de repente algunos pensamientos pasen por nuestras cabezas, porque somos seres humanos, pero sí podemos evitar que esos pensamientos que a veces pueden comenzar como muy pequeños en nosotros se hagan grande y más grande hasta vivir o hacer un nido en nuestra cabeza. Eso es peligroso. ¿Cómo podemos entonces aprender a limpiar nuestros pensamientos? ¿Cómo podemos cuidar nuestros pensamientos? La palabra de Dios dice en Filipenses 8, por los demás hermanos, dice, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, si en ello hay alguna virtud, si hay algo de admirar, piensen en ello. Entonces, como combato de que estos malos pensamientos o deseos comiencen a crecer y a crecer hasta anidarse en la cabeza, comenzando a limpiar nuestros pensamientos con la palabra de Dios, comenzando a pensar, como dice Filipenses, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo sano, que dice que está puesto aquí en la palabra de Dios. Asimismo, ahora, para poder concluir también, vamos a ver un poco el caso de los Corintios. Nos dice entonces en 1 Corintios, vamos a ir entonces ahora, 1 Corintios capítulo 5, vamos a leer los versos 6 y 7. Dice así entonces en su palabra. Espérenme, sí, 1 Corintios capítulo 5, versos los 6 al 7. ¿Ya? Sí, estamos bien. Dice, no es buena vuestra jactancia. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nos dice acá que un poquito, alguna vez hice un ejemplo de esto bastante práctico con algunas mamás de la iglesia de Cachona hace muchos años. Un poquito, eso seguro lo saben los que hacen pan, ¿no es cierto? Un poquito de levadura afecta toda la masa, leuda toda la masa. No es necesario echarle de repente cucharadas para que tenga efecto en la mesa, solo un poquito. Hace efecto, afecta y cambia toda la masa. De la misma manera, un poco de pecado va a afectar todo tu ser. Un poquito de pecado va a afectar la integralidad de tu persona. A tener cuidado también con algunas cosas que de repente nos parecen pequeñas, porque también no solo va a afectar a ti,
Muchas cosas que a veces decimos y hacemos no solo afectan a nosotros, sino también afectan a los que nos rodean. Tener cuidado con aquellas cosas pequeñas, como por ejemplo las bromas en doble sentido. Ay, pero qué exagerada es hermana María del Carmen. ¿Qué pasa con una bromita pequeñita en doble sentido? Sí, mucho cuidado con las bromas en doble sentido. Mucho cuidado con las palabras en doble sentido. Con los gestos y acciones también en doble sentido. Y con los gestos y acciones también que faltan el respeto al otro género. Gracias a Dios, este mal llamado de los piropos, ¿no? Que dicen así, que muchos, lamentable, me supongo que también en el otro género, pero la gran mayoría pues a veces procedía del género masculino, que se hacían en las calles. Gracias a Dios esto está siendo ya promovido para que cada vez haya menos y cada vez hay menos, ¿no? En la sociedad. Cosas como estas o cosas que afrentan al otro género. Tener cuidado con estas cosas pequeñas, porque esto no solo va a afectarte a ti, también afecta a la otra persona. Otras cosas para ya ir concluyendo, que nos dice Corintios, primera de Corintios, y habla en varios capítulos, desde el capítulo 5 en adelante, nos dice que no importa cuál sea tu estado civil, no importa qué dice en tu DNI o qué no lo dice. Si tú eres soltero, si tú a lo mejor todavía eres un jovencito o adolescente, espera el tiempo de Dios. Escucho a tantos jovencitos, perdónenme, tan preocupados porque no tienen pareja, porque no tienen un enamorado, no tienen una enamorada y solo tienen 15, 16, 17 años. Amado hermano joven, amado señorita, espera el tiempo de Dios. Es tiempo de que disfrutes el amor de tu familia, el amor de tus amigos, amigas. Es tiempo que te dediques a tus estudios. Es tiempo que te dediques también a Dios, a seguir aprendiendo de Dios. Si de repente ya estás en una etapa de novio o novia, no digo enamorados al propósito, por eso digo una etapa de novio o de novia, mantente íntegro en este área sexual. Espera hasta el tiempo del matrimonio. Si de repente ya estás casado, ama y respeta a tu esposo y a tu esposa. Y si a lo mejor eres viudo o divorciado o soltero o soltera o en un nuevo matrimonio, mantén tu pureza, tu integridad en este área para contigo mismo, para con Dios y para con los demás. Amén. Amén. Vamos a tener, por favor, también en este momento un tiempo de ministración mientras que voy ya concluyendo este mensaje. Quiero decirte que si a lo mejor tú has sido alguien que has caído en un pecado de que has incluso o estás asumiendo también de repente las consecuencias de un pecado así, quiero decirte que al igual como David, Dios te ha perdonado. Dios te ha perdonado. Dios no hay en su corazón alguna cosa en contra de ti. En su inmenso amor, en su misericordia, Él te ha perdonado. No sé, pídele si has atravesado por un tiempo de asumir consecuencias o lo estás haciendo. Pero igual, Dios no ha cancelado los propósitos, los planes que Dios tiene para ti. Él sigue adelante con estos planes y propósitos que Él tiene. Adelante, te animo a seguir. Otras cosas también que quiero mencionar es que hay muchos pecados
muchos pecados en este rubro, en este área de la sexualidad, como la pornografía y otros, que no solo necesitan orar. Por supuesto que la oración tiene poder. Por supuesto que la fe mueve montañas, pero también necesitan un tratamiento terapéutico. Necesitan poder acercarse a alguien especializado, alguien que tiene esta formación terapéutica para poder ayudarte. No cierro las puertas también a profesionales en el mundo secular como psicólogos u otros, pero también acá en la iglesia, o si eres de alguna otra iglesia, en tu iglesia hay hermanos o hermanas que están preparados para realizar un tipo de terapia en este sentido. También puedes acudir a ellos. Quiero agradecer entonces a Dios que Él ha formulado y Él nos ha dejado en su palabra todos aquellos preceptos, aquellas luces, aquellas recomendaciones, aquellos incluso mandamientos y ordenanzas para que podamos ser íntegros y para que podamos ser santos en todas las facetas de nuestras vidas. Sé que hay temas que a lo mejor no se hablan y a lo mejor a algunos ha causado susceptibilidades este tema, pero Dios quiere que podamos cuidar cada área y cada parte de nuestra vida. Somos llamados a ser santos en toda área de nuestra vida. ¿Cómo vas en este área? Si no has estado cuidando este área en tu vida, pídele perdón hoy a Dios. Dile que te perdone. Dile que te ayude y comienza a tomar las cartas en el asunto. Comienza a actuar. No te quedes ahí. Sal de ahí. Huye. Corre. Busca ayuda. Y ríndete a Dios. Amén. Vamos a orar mientras que continuamos con esta preciosa alabanza de ministración. Amado Dios, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por los ejemplos. Tú no te guardas nada, Señor. Tú no has ocultado ni guardado, Señor, nada en tu palabra. Tú has mostrado aún los pecados. Tú has mostrado aún, Señor, las acciones negativas de tus siervos, Señor, de tus líderes, Padre, para también, Señor, enseñarnos con ello, para también, Señor, darnos ejemplos con ello y decirnos por dónde debemos ir y por dónde no debemos ir. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra y gracias por hablarnos también en esta mañana. Padre, te pongo en tus manos las peticiones, las voces y pensamientos de cada uno de mis hermanos que en esta mañana nos acompañan desde sus casas. Ayúdalos, Dios, a poder también ser íntegros, a guardar la integridad y la santidad aún también en esta área de la sexualidad. Gracias, papá. Te amo y te adoro en esta mañana. Dejo a cada familia, a cada pareja de esposos o también de novios, a cada jovencito, a cada señorita, a cada adulto, adulta, en tus manos, para que tú puedas cumplir, llevar a cabo tus propósitos y planes en sus vidas. En el nombre de Jesús oro así. Y todavía, mientras que Jeremy y Juliana nos van ministrando con una alabanza, estate en la libertad de alabarlo o también de seguir conversando en esta línea con Dios. Señor, gracias. Queremos rendirnos ante ti, Dios. Tú eres bueno, Señor. Tú eres nuestro Dios. Rendimos todo nuestro corazón. Queremos que nuestros deseos, nuestra carne, las cosas que quizás no dominamos bien, sean dominadas por ti y huir de las cosas que nos hacen daño, como hoy hemos aprendido.
Por eso, Señor, pedimos que tú seas nuestro deseo, que renueves nuestra mente. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy nos rendimos, Señor, a ti y decimos: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser. Sí, Señor. Hoy nos rendimos, Señor, delante de ti. Y nos rendimos, Señor, de manera integral, Señor. Nos rendimos cada área de nuestra vida, incluyendo esta área de la sexualidad. También, Señor, la rendimos a ti. Gracias, Dios, por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por habernos arrancado y sacado del pecado y de las costumbres pecaminosas. Gracias, Dios, porque ahora caminamos y vamos en tu camino. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, y gracias también por tu palabra. En el nombre de Jesús, Dios, hoy terminamos, Señor, así con tu palabra o con tu mensaje de esta mañana. Oramos así. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga ricamente, abundantemente en esta semana. Que Dios siga poniendo ese ardor, poniendo ese deseo de que ustedes puedan mantener la integridad en cada área de vuestras vidas. Para terminar este tiempo, vamos a terminar con una alabanza, y con una alabanza por parte de Jeremy y de Juliana. Así es que Dios me los bendiga hasta un siguiente domingo. Bendiciones. De nuestro Señor, vamos a confesar que hay poder en su nombre, en su resurrección. Amén. Amén. Su nombre tiene todo el poder. Sus palabras son espíritu y vida, y dan aliento a mi ser. En el desierto Él es Dios. Su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. En mi adversidad Él se levanta y me sostiene.
de todos mis temores, toda transgresión. En todo tiempo eres Dios, mi adoración es para Él. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Señor, te amamos. Gracias por ese poder que tiene tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra va a transformar nuestros corazones, Señor, por el amor que viene de ti, Señor. Resucitó a Jesús, me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Hay poder en su sangre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Oh sí, Señor, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Gracias, Señor. Sabemos que tú puedes levantar a cualquiera, Señor. La Biblia dice, hermano, que aun cuando cayere 7 veces el justo, será levantado. Y la palabra de hoy nos lleva a levantarnos, a cambiar nuestro estilo de vida, a cambiar las formas que tenemos a veces equivocadas. Pero Dios nos va a volver a levantar con el mismo poder que levantó y que resucitó a Jesús. Amén. Hasta el próximo domingo, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén.